Esto pasó hace un año. Era mi turno de noche en el hospital donde trabajaba como enfermero. Tenía 32 años, y a pesar de que llevaba más de 5 años allí, el lugar a veces me daba miedo. Las paredes de ladrillo, los pasillos oscuros y el silencio pesado siempre me inquietaban, especialmente después de la muerte de mi madre. Esa pérdida no me abandonaba. Una noche, revisaba la sala de emergencias cuando escuché un susurro. No sabía de dónde venía, pero parecía salir de un cuarto vacío. Me acerqué con cautela, pensando que quizás había un paciente perdido. Abrí la puerta y encontré un sillón frío en medio de la habitación. No había nadie. La sensación de vacío me llenó y mi corazón empezó a latir rápido. El sillón tenía un aspecto inquietante, como si estuviera esperando algo o alguien. En las noches siguientes, noté comportamientos extraños entre los pacientes. Algunos murmullaban sobre las luces. No sabía a qué se referían. Las luces del pasillo, tal vez. No tenía idea. Pero escuchar esas palabras me ponía los pelos de punta. Las enfermeras también parecían inquietas, mirando alrededor sin razón. Un colega mencionó que había visto sombras moviéndose en las paredes. Reí nerviosamente, preguntándome si todos estábamos imaginando cosas. Quizás era el eco del dolor que persistía en el aire. Una noche, mientras caminaba por un pasillo más oscuro, sentí un escalofrío en la espalda. Era como si alguien estuviera detrás de mí. Al girar, no había nada. Mi corazón latía rápido. Recordé las historias sobre el hospital, el lugar de los que nunca se van, decían. Pensé que eran solo cuentos, pero ahora no estaba tan seguro. Regresé a la sala de emergencias. Allí vi a un grupo de pacientes hablando en voz baja. Me acerqué para preguntar si todo estaba bien, y uno de ellos, un anciano, me miró fijamente. «Las luces vienen por la noche», dijo con voz temblorosa. No sabía si estaba alucinando o si realmente había algo. Me quedé mirando, tratando de no mostrar mi incomodidad. Mientras tanto, observé a una enfermera moverse nerviosamente cerca de la salida. Me acerqué a preguntarle si estaba bien, pero desapareció por la puerta en un segundo. Me quedé parado, pensando que quizás estaba imaginando cosas. Era mi mente jugando conmigo, o tal vez había algo raro en el aire. Justo cuando iba a dar un paso, él apareció. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó con una voz apagada. Me di la vuelta rápido, buscando a alguien, pero no había nadie. La incomodidad se apoderó de mí. Sentí un nudo en el estómago. Salí del lugar, dejando el pasillo oscuro detrás. A medida que caminaba por los pasillos, mis pasos resonaban y la sensación de ser observado crecía. Nunca entendí esos 3 sucesos extraños. Las luces, el susurro y aquella figura. Quizás el hospital guardaba sus secretos, y yo, como enfermero, solo podía intentar seguir adelante. Pero las dudas y los miedos nunca me abandonaron. Las noches, en silencio, seguían siendo escalofriantes. Al final, le debo a esos misterios un respeto que nunca logré comprender. Capítulo 2. La noche siguiente, el ambiente en el hospital seguía cargado de una tensión extraña. Intenté distraerme con las rutinas de mi trabajo, pero la sensación de inquietud persistía. La sala de emergencias, normalmente bulliciosa, se sentía ajena y vacía. Las luces del techo titilaban de forma irregular, como si quisieran avisarme de algo. Esa noche tenía a un paciente peculiar. Era un hombre joven, con una herida en la pierna. A simple vista parecía estar bien, pero había un brillo en sus ojos que me inquietaba. «Las luces están buscando a alguien», murmuró casi en un susurro, igual que el anciano de la noche anterior. Sus palabras resonaron en mi mente. Intenté cambiar de tema y le pregunté cómo se sentía, pero él solo sonrió, como si guardara un secreto del que no podía hablar. Sus labios se movieron de nuevo y esta vez dijo:
No deberías estar aquí cuando todo se apague. Al oírlo, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía evitarlo. Recorrí el pasillo buscando a la enfermera que había desaparecido la noche anterior. Su nombre era Clara, una de las más experimentadas. La encontré en la zona de descanso. Ella, al verme, se quedó en silencio, como si temiera que mencionara algo. ¿Te has dado cuenta de las luces?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Clara me miró con preocupación y asintió lentamente. He visto cosas que no puedo explicar, confesó, pero sus ojos mostraban más temor que valor. Quería que me hablara más, pero se contuvo. En ese momento, un apagón súbito sumió el pasillo en la oscuridad. Sentí un nudo en el estómago. Las luces fallaron y de repente la sala quedó en silencio. La oscuridad era total y lo único que podía escuchar era mi respiración agitada. Me quedé paralizado recordando las palabras del hombre en la cama. No deberías estar aquí. Con un brillo tenue de mi linterna, intenté avanzar. La luz destellante no iluminaba suficiente. De repente, un grito desgarrador resonó en la lejanía, seguido de un silencio escalofriante. Corrí hacia la dirección del grito. Mi mente corría con imágenes de lo que podría haber sucedido. Cuando llegué, encontré a un grupo de enfermeras en estado de shock. Una de ellas estaba pálida, temblando. El paciente del 204 no está. Su cama está vacía, dijo, su voz entrecortada. El miedo se apoderó de mí de nuevo. ¿Dónde había ido? ¿Cómo un paciente podría desaparecer tan rápido en medio de un apagón? Hacía pocos minutos estaba allí. Mientras discutíamos qué hacer, las luces volvieron a parpadear y centellearon. Miré hacia el pasillo oscuro. Ahí, al final, las luces parecían acumularse, creando figuras vagamente humanas. Escuché esos susurros nuevamente. Las luces se movían, formando caminos desconocidos. Fue entonces cuando lo vi, aquella figura otra vez, pero esta vez más definida, más clara. Era un rostro conocido, el anciano que me habló de las luces. Sintiendo el pánico escalar por mi cuerpo, traté de acercarme, pero mi cuerpo se negaba a avanzar. Solo podía mirar mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Sin aliento, volví a la sala de emergencias. Algo se estaba apoderando del lugar y me sentía cada vez más atrapado. Tal vez los secretos del hospital no eran solo ecos del pasado. Quizás eran avisos de un futuro aterrador. La noche apenas comenzaba y sabía que algo mayor estaba en juego. Al regresar a la sala, me topé con el paciente que había estado vigilando. «Todavía estás aquí», dijo el hombre, como si estuviera esperando mi respuesta. Pero ya no tenía palabras. Algo se había encendido en mi interior, y sabía que debía descubrir qué estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. La distancia que había entre el hombre de la cama y yo parecía ampliarse de manera absurda. Sus ojos me observaban intensamente, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. «¿Tú también lo sientes?», preguntó, su voz casi un susurro. No tenía idea de a qué se refería, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí de nuevo. Decidí que la curiosidad era preferible al terror. Apreté los puños y respondí, «¿A qué te refieres?». Su sonrisa se ensanchó y dijo, «Las luces. Quieren guiarte». Mientras hablaba, vi cómo sus dedos se movían nerviosamente, como si intentaran señalar algo. «Tienes que ir donde están. Ellos verán lo que tú no puedes». Antes de que pudiera contestar, un ruido rompió el silencio. Era un sonido sordo, como si algo pesado se arrastrara en el pasillo. Las enfermeras se miraban entre sí, sus rostros tomados por una inquietud indescriptible. Sin pensarlo, decidí seguir el sonido, un impulso inexplicable que me empujaba adelante. Al salir de la sala, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El pasillo adquiría un ambiente de otro mundo.
La sensación de que algo me observaba desde la oscuridad me hacía temblar. Avancé hacia el origen del ruido, y cada paso que daba parecía resonar en el aire frío y denso, como un eco lejano de mis propios miedos. Llegué a un rincón del pasillo donde esperaba encontrar una verdad aterradora. La oscuridad se volvió más densa y las luces que parpadeaban se alineaban en un patrón extraño. Entonces lo vi, un paciente con vendas sobre su rostro. De repente se giró hacia mí, y aunque su cuerpo estaba cubierto, la mirada vacía de sus ojos se clavó en mí. «Ellos te están buscando», dijo, como si sus palabras fueran una sentencia. Tragué saliva, sintiendo una desazón que me invadía. «¿Quiénes?», pregunté, pero ya sabía la respuesta. Una figura se dibujó detrás de él, una sombra indistinta moviéndose en el umbral de la luz. Era un tilo en el fondo del pasillo. Sus hojas parecen moverse sin viento. El aire se volvió pesado, y lo que antes eran susurros ahora se sentían como gritos lejanos. Un eco de angustia que resonaba en mi cabeza. «Tienes que irte», gritó el paciente, su voz desgarradora. Sin poder contenerme, retrocedí y caí al suelo. La figura avanzó, y me di cuenta de que las luces que parecían atraerme ahora me estaban empujando. Me levanté y corrí, el corazón golpeando violentamente en mi pecho, hasta que topé con la enfermera Clara. Estaba pálida como una hoja de papel, y sus ojos estaban llenos de terror. «¡Hay que irnos de aquí!», exclamé, pero Clara no contestó. Su mirada se fijó tras de mí, y cuando me giré, vi que la figura del anciano aparecía de nuevo, pero esta vez era más clara, más tangible. «Te estoy esperando», dijo, sus palabras llenas de un tono casi hipnótico. Algo en mí lanzó una advertencia. Tenía que alejarme, pero no podía moverme. Había una fuerza que me mantenía inmóvil. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar entre murmullos de incertidumbre. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Tenía un aire de superioridad. «El tiempo se acaba. Solo tú puedes ver lo que otros no ven. Ven y lo descubrirás». Entonces, de repente, una luz brillante estalló en el pasillo, iluminando una parte de la oscuridad. Pero el chispazo fue breve. En ese instante comprendí que había una línea fina entre el confort y el horror, y me estaba acercando peligrosamente a cruzarla. Tomé una decisión. Tenía que descubrir lo que había detrás de todo esto, incluso si me costaba la cordura. Tenía que enfrentar lo que el hospital ocultaba antes de que fuera demasiado tarde. Un salto hacia lo desconocido estaba por comenzar, y mis pies estaban a punto de dar el siguiente paso. Capítulo 4. No sé cómo logré despegar mis pies del suelo, pero de alguna manera lo hice. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, hasta que llegué a la entrada de un cuarto. La puerta estaba entreabierta, y por un momento dudé. Una parte de mí quería seguir corriendo, escapar de todo, pero la otra, la más curiosa, me empujaba a investigar. Empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba a oscuras, apenas iluminada por los débiles destellos de luces en el pasillo. Dentro, el olor a desinfectante era dominante, pero había algo más, algo rancío que me hizo sentir mal. En el rincón, una cama vacía con sábanas arrugadas parecía vigilarme, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Allí», dijo una voz suave y familiar. Era Clara. La vi de pie, paralizada, su rostro mostrando una mezcla de miedo y determinación. Me acerqué a ella. «¿Qué está pasando, Clara?», pregunté, la incredulidad en mi voz. Ella me miró, los ojos abiertos como platos. «No sé cómo explicarlo», respondió, «pero todos aquí, todos están atrapados. Algunos lo saben, otros no, pero él, el anciano, él tiene la respuesta». Sentí que el aire se volvía más denso al mencionar al anciano. Recordé su mirada penetrante, su presencia que me mantenía estático.
¿Qué respuesta? ¿Qué quiere de nosotros? Apunté. Clara respiró hondo y se acercó a una esquina de la habitación donde había un viejo armario. He estado escuchando cosas, murmuró, susurros, que vienen de dentro. Dicen que hay algo importante escondido aquí. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podríamos encontrar. ¿Quieres decir que hay algo aquí?, pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Ella asintió y mi curiosidad se encendió. Juntas nos acercamos al armario. Clara lo abrió lentamente, revelando un oscuro vacío seguido por un leve brillo en la parte inferior. En el fondo había un pequeño objeto plateado. Me incliné para ver mejor, y, al acercarme, la luz reflejada bailó en la oscuridad. «¿Qué es eso?», pregunté, usando mi voz en un susurro. Clara se agachó a mi lado. «No lo sé, pero parece importante», contestó. Con cuidado estiré la mano hacia el objeto. Al tocarlo, sentí una sacudida de energía recorrerme, un destello en mi mente. Entonces lo vi. Imaginaría que era un viejo medallón con grabados extraños. De repente una visión me invadió. Imágenes confusas de corredores oscuros, murmullos, rostros ansiosos, y en el centro, el anciano. «La clave está en ti», resonó su voz en mis pensamientos. Perturbada retrocedí, soltando el medallón que hizo un ruido sordo al caer sobre el suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, mirándome con preocupación. La habitación empezó a vibrar a mi alrededor, y la sensación de que algo se acercaba me hizo sentir otra vez la presión en el pecho. «¡Debemos salir de aquí!», grité, pero la puerta se cerró violentamente. Clara se asustó. «¡No puede ser!», exclamó. Fue entonces cuando los susurros comenzaron a intensificarse, resonando por la habitación y en mi cabeza. No solo eran ecos de voces, eran gritos de desesperación, una advertencia. Yo sabía que el anciano no se detendría hasta conseguir lo que quería, y ahora parecía que había despertado a una entidad que jamás debió haber sido liberada. La oscuridad comenzaba a tomar forma, serpenteando a nuestro alrededor. «Rápido, Clara, ayúdame a encontrar otra salida». Y en ese momento comprendí que el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. Capítulo 5. La habitación temblaba. La oscuridad pareció cobrar vida, envolviendo nuestras pieles con un frío helado. Clara y yo comenzamos a buscar frenéticamente algún resquicio, algo que nos permitiera escapar de este lugar maldito. Golpeé la pared, intenté abrir una ventana que no existía, y en mi angustia mis ojos se deslizieron sobre el armario. «Quizás haya algo más», intenté decir, mientras me acercaba de nuevo al armario. Clara me detuvo. «Es peligroso. No deberíamos quedarnos aquí». Pero el impulso de entrar en ese oscuro agujero me consumía. Colapsé en el suelo junto al armario, volviendo a ver el brillo del medallón en la penumbra. Algo en ese objeto me llamaba. Estaba convencida de que su poder era nuestra única salvación. «Escucha, Clara», dije con un hilo de voz. «Tal vez eso es lo que el anciano quiere. Tal vez tenemos que usarlo». Mis palabras parecían una declaración de guerra contra el miedo que nos acechaba. Clara vaciló, pero finalmente asintió. «Está bien, lo haremos juntas», dijo, uniendo su mano a la mía, mientras ambos nos agachábamos de nuevo hacia el medallón. Cuando lo tocamos, un destello de luz brillante nos envolvió, y las voces cesaron abruptamente. Era como si el tiempo se detuviera. «¿Qué está pasando?», susurró Clara, mirándome desorientada. Pero apenas tuve tiempo de responder cuando una figura oscura emergió de esa luz. Era el anciano. Su presencia era aún más intimidante en esta forma etérea. «¡Lo han liberado!», exclamó, su voz resonando como un eco sordo en nuestras cabezas. «No deberíais haberlo tocado». «¿Qué eres tú?», pregunté temblando. «¿Por qué estamos aquí?». Su risa resonó, y el aire se distorsionó a su alrededor. «Este lugar es más que un simple hospital, es un refugio para aquellos que no tienen a dónde ir, y tú
pequeña, llevas la carga del destino. Mi mente luchaba por comprender lo que decía. ¿Qué destino? Traté de preguntar, pero él levantó su mano deteniendo mis palabras. La habitación comenzó a transformarse nuevamente, girando y girando, como si los cimientos mismos del lugar se estuvieran desgastando. ¡No! Grité, mientras la sensación de caer hacia lo desconocido se apoderaba de mí. ¡Clara! ¡Agárrate de mí! Nos aferramos la una a la otra mientras el anciano se desvanecía, dejando una estela de murmullos. Un nuevo sonido surgió, esta vez como un crujido sordo. «¡La puerta!», indicó Clara, apuntando al fondo del cuarto. La puerta había comenzado a abrirse lentamente, como si un viento invisible quisiera liberarnos. Sin pensarlo, salimos corriendo hacia la salida. Cada paso parecía un desafío, como si fuerzas oscuras quisieran atraparnos nuevamente. Al cruzar el umbral, sentí una ráfaga de aire fresco, pero también un miedo intenso y punzante a lo que dejábamos atrás. Al salir, el pasillo se transformó. Ya no parecía un hospital, sino un laberinto interminable. Las luces parpadeaban, y los rostros que encontré reflejaban la misma desesperación que había visto en Clara. «¿Dónde estamos?», pregunté, tomando un respiro hondo mientras el pánico comenzaba a invadirme de nuevo. Esto es solo el comienzo», dijo Clara, con un brillo de determinación en su mirada. «Debemos encontrar respuestas». A medida que nos adentrábamos en el laberinto, un pensamiento atormentador cruzó mi mente. El anciano no estaba solo. Algo más nos estaba siguiendo, y no íbamos a estar a salvo hasta que descubriéramos la verdad detrás de ese medallón. Capítulo 6. Cada paso resonaba en el laberinto como un eco lejano. Clara y yo caminábamos con cautela, mirándonos de vez en cuando, intentando encontrar algo familiar en el caos que nos rodeaba. Las luces parpadeantes creaban sombras que danzaban a nuestro alrededor, y a cada instante podía sentir que algo oscuro nos observaba desde la penumbra. «¿Qué crees que significa todo esto?», pregunté, intentando romper el silencio tenso. Clara sacudió la cabeza claramente abrumada. «No lo sé, pero debemos seguir adelante. Tal vez haya respuestas al final de este laberinto». De repente un murmullo indistinto rompió el aire. Me detuve en seco y escuché con atención. «¿Lo oyes?», le susurré a Clara. Ella asintió, y comenzamos a movernos más despacio, evitando hacer ruido. A medida que nos acercábamos a una esquina, la voz se volvió más clara. Era un llanto. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. Pero el llanto continuó, resonando contra las paredes. Con el corazón en un puño, nos asomamos a la siguiente sala. Lo que vimos me heló la sangre. En el centro había una figura encorvada, una mujer, con el rostro cubierto por el cabello desordenado. Se sacudía, como si intentara liberarse de algo invisible. «¡Ayuda! ¡No puedo salir!», gritó entre sollozos. Clara y yo intercambiamos miradas, llenas de confusión y miedo. «¿Qué te pasa?», preguntó Clara dando un paso más cerca. La mujer levantó la vista, sus ojos desorbitados, llenos de desesperación. «El medallón, lo he tocado. Ha traído aquí a muchos, pero solo yo no puedo escapar». El corazón me latía con fuerza. «¿El medallón? ¿Qué sabes sobre él?», le pregunté. Ella balbuceó palabras incomprensibles, mientras que su mirada se desvanecía en el aire. De repente, su imagen empezó a desmoronarse, como si una sombra la estuviera devorando. «¡No, no te vayas!», grité, pero ya era demasiado tarde. La mujer desapareció en una nube oscura. Clara soltó un grito ahogado, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de nosotras. «¡Esto no está bien! ¡Debemos irnos! ¡Ahora!», dijo Clara, tirando de mi brazo. En ese instante una risa burlona resonó por toda la sala, y un escalofrío recorrió mi espalda.
¿Qué fue eso?, murmuré mientras comenzaba a retroceder. Clara, sin pensarlo, me arrastró hacia la salida. Debemos seguir. No podemos quedarnos aquí. Atravesamos el cuarto y volvimos al pasillo. Justo cuando creí que podríamos encontrar un rincón tranquilo, todo comenzó a temblar. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso. ¡Corre!, grité tomando la delantera y empujando a Clara detrás de mí. Sin embargo, había algo más. La figura del anciano apareció de nuevo ante nosotros, más tangible que antes. Su mirada penetrante nos atravesó. «No hay escapatoria. Ya están en mi dominio», dijo, y sus palabras parecían llenarse de eco en los rincones oscuros. «¡No!», grité, pero el laberinto se retorció a nuestro alrededor y una sombra oscura comenzó a surgir detrás de él. Era como un muro de oscuridad que se acercaba y el terror se arraigaba en mi pecho. De repente, comprendí. No solo la mujer estaba atrapada, el anciano también era parte de este horror. Era hora de enfrentar no solo a él, sino a lo que él representaba. «¡Clara!», dije con determinación. «Debemos usar el medallón». En ese momento una chispa de esperanza brilló en mis ojos. Puede que sea nuestra única oportunidad de liberarnos. Pero antes de que pudieran responder, la sombra atacó y el laberinto pareció gritar con susurros oscuros. Todo se tornó negro. Capítulo 7. Desperté de repente, en el suelo de una habitación desconocida. Clara estaba a mi lado, también recostada, con la mirada perdida. Las luces seguían parpadeando, pero en un tono más suave, como si se negaran a sucumbir a la oscuridad completa. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando sentarme. Una punzada de dolor recorrió mi cabeza. Clara, con un suspiro tembloroso, se levantó lentamente. «No lo sé», respondió, mirándome con ojos llenos de miedo. «Creí que estábamos...». La voz se le quebró. «Tal vez fue un sueño», musité, pero en el fondo sentía que no podía ser solo eso. La imagen del anciano, con su risa burlona y la sombra acechante, seguía grabada en mi mente. «No estamos en el mismo lugar», dijo Clara, sacudiendo la cabeza mientras se ponía de pie. Me fijé en las paredes. Aunque nos encontrábamos en una habitación diferente, todo seguía teniendo esa calidad surrealista. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si algún tipo de escritura antigua hubiera sido grabada con desesperación. «Necesitamos salir de aquí», afirmé, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí de nuevo. «¿El medallón, lo tienes?». A medida que preguntaba, la imagen de la mujer regresaba a mí. No sé dónde está», respondió Clara, su voz apenas un susurro. Esa simple respuesta fue suficiente para hacer que mi estómago se encogiera. Sin el medallón, ¿qué podríamos hacer? Una puerta se ubicaba al otro lado de la habitación, con una débil luz que brillaba a través de la rendija. Clara y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. Nos acercamos. El aire se volvió denso a medida que nos aproximábamos. «Cuando la abra, mantente detrás de mí», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. «No quiero que te pase nada». Ella asintió, y con la mano temblorosa empujé la puerta. La habitación que se abrió ante nosotras era aún más extraña. Una mesa llena de instrumentos brillantes reflejaba las luces parpadeantes y había un espejo gigante que ocupaba toda una pared. No era un espejo normal. Algo en mi interior me decía que no debía mirarlo. Pero antes de que pudiera apartar la mirada, una serie de imágenes comenzó a circular por el cristal. Pude ver a la mujer que habíamos encontrado. Su rostro había cambiado, un brillo triste en sus ojos. «El medallón, busca el medallón», repetía, como si el mismo espejo le diera voz. «¿Qué está pasando?», exclamó Clara, apretando mi brazo con fuerza. «Aparentemente, algo se está conectando con nosotros», respondí, asustada. Sentí un impulso de retroceder,
pero no podía apartar la mirada de la imagen. Algo me decía que el medallón era clave. En ese instante, el espejo comenzó a agitarse. La habitación vibró, y pude escuchar a la mujer nuevamente. «No dejen que el anciano les atrape. El medallón es su poder. ¡Rápido! ¡Sal de aquí!», grité, tomando a Clara de la mano justo cuando una sombra oscura emergió del espejo, extendiéndose hacia nosotras. Corrimos hacia la puerta, pero las paredes comenzaron a cerrarse. Algo nos estaba acorralando. La angustia llenó mi ser y comprendí que el tiempo se nos estaba agotando. «¡Debemos encontrar el medallón!», grité mientras la sombra se arrastraba tras nosotros. Tenía que haber una respuesta, algún lugar donde pudiéramos sostenerlo y liberar a todos aquellos atrapados en el laberinto. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente, un camino posible que podría guiarnos a la salida. «Clara, recuerda el lugar donde encontramos a la mujer. Tal vez allí esté lo que necesitamos», le dije con renovada confianza. La angustia persistía, pero había esperanza. Con un último vistazo al espejo, que ahora se esforzaba por mantener su forma, emprendimos la carrera. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 8. Corrimos por el pasillo, el eco de nuestros pasos resonando como un latido distante. El lugar era un laberinto, y cada esquina parecía más amenazadora que la anterior. Intuí que algo nos observaba, algo que deseaba atraparnos, pero no podía mirar atrás. Clara estaba a mi lado, su respiración entrecortada resonante en el caos. «¿Por dónde?», preguntó. Sus ojos asustados buscaban respuestas. «Yo no lo sé», respondí, frunciendo el ceño. La imagen de la mujer aún danzaba en mi mente, sus palabras resuenan en mi cabeza. «Tal vez derecho. El lugar donde la encontramos estaba más allá de este edificio». Nada parecía claro, pero lo único que podía hacer era seguir adelante. El aire se tornaba cada vez más frío, como si la sombra que nos perseguía estuviera disolviendo el calor a nuestro alrededor. Escuché un susurro que no podía identificar, un eco remoto en medio de nuestra carrera. De repente, un viento helado nos hizo tropezar, y antes de que pudiera reaccionar, una puerta se abrió a mi izquierda. Clara tiró de mí hacia ella y entramos, cerrando la puerta rápidamente detrás de nosotros. La nueva habitación era pequeña y oscura. Una luz parpadeante iluminaba apenas el lugar, y las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos extraños que vimos anteriormente. En el centro había una mesa, y sobre ella un objeto brillante atrapó mi atención. «¿Qué es eso?», murmuré, señalándolo. «Parece un medallón», dijo Clara, acercándose con cautela. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez esto era la respuesta que buscábamos. Cautelosamente me acerqué, extendiendo la mano hacia el objeto. Su superficie era cálida y pesada al tacto. Cuando lo levanté, sentí una corriente de energía recorrer mi cuerpo, haciéndome estremecer. Clara retrocedió unos pasos, observando. «¿Está bien? ¿Qué sientes?», preguntó, y en su voz había un destello de esperanza. «Creo que puede ser el medallón», respondí, aunque la incertidumbre acechaba mis palabras. En ese momento escuché un estruendo. «¡Rápido, sal de aquí!», grité, metiendo el medallón en mi bolsillo. Antes de que pensara en algo más, la puerta que habíamos cerrado se abrió de golpe. Una sombra oscura nos miraba, y sus ojos resplandecían con una luz antinatural. «¡No podrán escapar!», resonó una voz profunda, llena de burla y rabia. Clara se puso detrás de mí, su aliento entrecortado. Fue entonces cuando recordé las palabras de la mujer. «El medallón es su poder». Mi mano se cerró en torno a él mientras la sombra avanzaba, y sentí que había llegado el momento de actuar. «Déjanos en paz», dije con más firmeza de la que sentía. La sombra se detuvo, y la habitación pareció temblar. Sabía que el medallón era una clave, pero a qué puerta abriría todavía lo ignoraba.
Sus vidas son un juego para mí, afirmó la sombra, mientras se acercaba más, su tono amenazante llenando la habitación. Con un pie hacia adelante, levanté el medallón como si fuera un escudo. Una luz intensa iluminó el lugar y la sombra pareció retroceder. «¡Espera! ¿Qué estás haciendo?», gritó con un tono de desespero. Fue ahí cuando me di cuenta de que lo que necesitaba hacer no era escapar, sino enfrentar a esa oscuridad. Mi voz se alzó sobre el caos. «Tú no te quedarás con nosotras. Esto no es solo un juego». Las luces comenzaron a parpadear con más energía y la sombra se fue difuminando. Pero antes de que pudiera sentirme completamente segura, el suelo comenzó a temblar. Sintiendo que se abría una grieta a nuestros pies, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. «¡Clara, sal!», grité mientras todo se oscurecía a nuestro alrededor, pero sabía que no podía dejar que eso nos detuviera. Había una respuesta oculta y solo necesitaba tiempo, pero el tiempo se nos acababa. Capítulo 9. El suelo se partió en un crujido aterrador. Sentí que la tierra se deslizaba bajo mis pies, como si quisiera atraparme y arrastrarme a la oscuridad. «¡No!», grité, tratando de mantener el equilibrio, mientras Clara se aferraba a mi brazo con fuerza. «¿Qué hacemos?», preguntó. Su voz temblaba entre el pánico y la desesperación. Sabía que no podíamos quedarnos ahí. Lo que había en esa sombra, lo que había presenciado, era más que un simple eco de nuestros miedos. Sentí la energía del medallón zumbando. «Debemos salir de aquí», le respondí. «El medallón, tal vez podamos usarlo para cerrar esta grieta». Débilmente levanté el objeto que aún mantenía en mi mano. La luz brillante que emanaba de él cenó un remolino alrededor nuestro. La sombra comenzó a dispersarse, pero aún podía oír su voz burlona, reverberando dentro de mí, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. «No escaparás tan fácilmente». El panorama se oscureció y el frío se hizo más fuerte. Desde la grieta emanaban susurros inquietantes, como si muchas voces confluyeran en un solo grito. Intenté enfocarme, centrando mi atención en el medallón. «Sí, eso es. Déjame», murmuré, apretando el medallón con desesperación. La luz se intensificó, llenando la habitación, y las sombras comenzaron a disiparse, como si un rayo de sol penetrara en una cueva oscura. A medida que la luz crecía, los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. «¿Ves eso?», pregunté. Clara asintió. Sus ojos reflejaban un destello de esperanza. «Quizás estos grabados estén conectados con el medallón. Debemos tocarlos». Cruzamos la habitación, moviéndonos entre las sombras que aún titilaban en la esquina. Los susurros se tornaron en gritos confusos, resonando en mi mente. «Tienen que enfrentarlo, tienen que detenerlo», resonaban, y su intensidad me llenó de dudas. Me acerqué a uno de los símbolos. Estaba grabado en la pared, parecía vibrar con la luz del medallón. «¡Tócalo!», exclamé. Clara lo hizo, colocando su mano sobre el símbolo. En el instante en que lo tocó, una onda de luz rodeó la habitación y se detuvo, esperando. «¿Y ahora qué?», preguntó, llenando el aire con su ansiedad. «Debemos hacer algo, activar esto. Tal vez haya un patrón», dije, sintiendo que el tiempo corría mientras empezaba a tocar otros símbolos. La luz en el medallón parecía reaccionar. Cada símbolo que tocaba abría un nuevo hilo en la red de luz que estaba formándose. Mientras tanto, la sombra se acercaba más furiosa que antes. «¡No podrán detenerme!», bramó, pero yo no podía dejarme intimidar. «Tienes que confiar en mí», le grité a Clara, saltando al último símbolo. Una explosión de luz nos rodeó. La habitación tembló y sentí que el suelo se estabilizaba. La sombra saltó hacia nosotros mientras una onda de energía nacía del medallón, envolviéndonos en un resplandor que hizo palidecer a la oscuridad. «¡Resiste!», grité, mientras un fuerte viento nos empujaba. La luz se tornó más intensa y un brillo cegador nos envolvió.
En ese instante, una revelación rápida se apoderó de mí. Por un milisegundo vi visiones. Imágenes del pasado, de otros que habían estado aquí antes, atrapados en la misma lucha. ¡Juntas!, exclamé. Clara y yo unimos nuestras manos, sosteniendo el medallón entre nosotras. La luz cernida se filtró en nuestras almas, y la sombra se retorció ante nuestra unión. «¡Soy más fuerte que tú!», grité, mientras la luz comenzaba a consumirla. La sombra dio un último grito, un lamento que reverberó en el aire y pareció disolverse como un hálito de humo. Pero cuando todo parecía calmarse, sentí que la grieta bajo nuestros pies seguía abierta. «Esto no ha terminado», susurré, mientras la habitación empezaba a desvanecerse. Un nuevo desafío se presionaba sobre nosotros, y tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final. A medida que la luz del medallón se desvanecía, el laberinto tembloroso comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor. Clara y yo nos miramos con una mezcla de alivio y desesperación, mientras el piso se agrietaba por debajo de nuestros pies. Teníamos que encontrar una salida, y pronto. «¿Dónde estamos?», pregunté, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí, mientras la última imagen de la sombra se desdibujaba en mi mente. Clara apenas pudo responder antes de que la habitación estallara con la misma oscuridad que habíamos enfrentado antes. Caminé hacia la esquina más alejada, tratando de asegurarme de que mi miedo no pudiera alcanzarnos. «¿Y si el anciano vuelve?», preguntó Clara, observando cómo las sombras parecían moverse como serpientes en la penumbra. Pude sentirla temblar. Yo tampoco quería pensamientos sobre él. Aún así, sabía que no podíamos estar a salvo. «Tal vez tenemos que volver al armario. Algo en ese medallón está conectado con el anciano», sugirió Clara, y aquello me hizo recordar la energía que supimos desencadenar. «Sí, debe haber algo más. Una respuesta. Puede que haya más en el medallón de lo que creemos», le contesté, empujando hacia la dirección que había tomado antes. El laberinto parecía girar. Las paredes temblorosas retumbaban, mientras el eco de la oscuridad nos seguía. Cada paso se sentía como una eternidad, mientras atravesábamos pasillos que giraban sin fin y habitaciones que parecían creadas de miedos compartidos. Cada rincón traía un nuevo eco de susurros. «Las luces vienen por ti, y no hay escapatoria», resonaban en mi mente. Finalmente, al llegar a la sala donde habíamos encontrado el medallón, nos encontramos de nuevo con el antiguo armario. La luz a nuestro alrededor parecía aumentar, como si el lugar reconociera nuestro temor y lo alimentara. «¿Vas a tocarlo de nuevo?», preguntó Clara con una inquietud palpable en su voz. No sabía qué más hacer, pero mi curiosidad pesaba como una cadena en torno a mis pies. Me acerqué y toqué el armario, y entonces una ola de luz y sombras luchando por liberarse estalló en el aire entre nosotros. Mientras el disco de luz giraba desenfrenadamente, vi el rostro familiar del anciano emergiendo del vórtice. Su expresión era un cruce entre la burla y el desafío. «¿Creen que se han liberado? El juego apenas ha comenzado», dijo, y su voz resonó con una risa burlona que reverberaba en los muros. Las luces iluminadas comenzaron a parpadear, y volví a sentir la energía del medallón vibrando en mi pecho. «Clara, tenemos que unirnos. Juntas podemos enfrentar lo que venga», le grité, mientras el oscuro eco de las risas comenzaba a ahogarnos. «No te reirás de nosotras», exclamé mientras sostenía el medallón con la mano temblorosa. Clara también se acercó, su mano temblando contra la mía, mientras el anciano comenzaba a tomar una forma más definida, girando en el aire entre la luz y la sombra. «Este es nuestro destino», proclamé, alzando el medallón frente a él. La luz estalló con una energía tan poderosa que pareció dividir la oscuridad en dos. Cuando la luminosidad comenzó a consumir al anciano, sus ojos brillaron como si estuvieran enojados.
pero a pesar de su determinación, parecía difuminarse, como cenizas llevadas por el viento. La habitación empezó a temblar nuevamente, pero esta vez sostuvimos el medallón más firmemente. Estaba sucediendo, la oscuridad se dispersaba y el anciano con todo su poder parecía cada vez menos consistente, hasta que finalmente se desvaneció. El ambiente se caldeó, el aire se sintió más ligero y las sombras quedaron atrás. Sin darnos cuenta, el laberinto que había sobrevivido en nuestros miedos había comenzado a desintegrarse, y poco a poco se desvaneció en una claridad brillante. Pero cuando pensé que todo había terminado, al mirar a mi alrededor, noté que aún había preguntas flotando en el aire. Las luces ya no brillaban en la misma intensidad, pero la sombra detrás de nuestros propios ojos no había desaparecido por completo. Nunca supimos si el anciano era una manifestación del horror o un eco de nuestras propias ansiedades. Mientras nos sosteníamos del otro, no podíamos evitar preguntarnos, ¿estamos realmente a salvo? ¿Hemos encontrado la respuesta? Caminar hacia la salida nos dejaba con un nudo en el estómago. No podía evitar imaginar si alguna vez sentiríamos paz en esos pasillos de recuerdos. La salida se abría ante nosotras como un oscuro horizonte, y la pregunta permaneció sin responder. ¿Y si esa oscuridad regresa? Al final, tomé de la mano a Clara, entrelazando nuestras esperanzas mientras nos aventurábamos hacia la luz. Nunca supe si escapábamos de algo o si simplemente habíamos aprendido a vivir con aquel temor. ¿Era deber nuestro vivir con la incertidumbre? No lo sé, murmuré, pero sabía que había un camino adelante, por más lleno de dudas que estuviera. Eso fue lo que nos quedó. Una nueva carga, un nuevo destino, y la sombra de lo desconocido que siempre acecharía nuestras noches.